Midas fue un rey de gran fortuna que gobernó el país de Frigia en Asia Menor. Era conocido en la mitología griega como un gobernador deshonesto cuyas payasadas desconcertaron a su gente y distrajeron a los dioses. Midas tenía todo lo que un rey pudiera desear. Vivía con lujo en un gran castillo, con almenas de mármol reluciente y un enorme jardín de rosas. Compartía una vida de abundancia con su hermosa hija. Aunque era muy rico, Midas, en las noches largas en las que el viento frigio ululaba por los rincones de palacio, se repetía bajo las mantas que su mayor felicidad la proporcionaba el oro. Era tal su avaricia que se pasaba los días contando monedas. De vez en cuando se revolcaba en ellas y cubría su cuerpo con objetos dorados, como si quisiera bañarse en ellos. Cada vez que lo hacía, asemejaba así una oronda cerda chapoteando en la mierda. El dinero era su obsesión. Pasaba sus días en un estupor de esplendor, mimándose a él mismo y a su amada hija en festines eternos, atiborrándose de comida y vino. Un día Dionisos, el dios del vino, el carnaval y el espectáculo, pasó con su comitiva por el reino de Midas. Uno de sus compañeros, un sátiro llamado Sileno, se retrasó en el camino. Cansado de las horas interminables de caminata, Sileno decidió echarse una siesta en los famosos jardines de rosas que rodeaban el palacio del rey Midas, embriagado por los aromas de las flores. Allí lo encontró Midas, quien reconoció a Sileno al instante y lo invitó a pasar con él unos días en su palacio. Comieron, bebieron, follaron, bailaron, forjaron una profunda amistad, disfrutaron de largas charlas al atardecer, regadas de vino y deliciosa comida, rieron a carcajadas, se bañaron en el estanque bajo la horrorizada y aristocrática mirada de los cisnes, contemplaron las estrellas, se sumieron en un embriagador sopor dionisíaco y durmieron como niños. Al cabo de unos días, Midas llevó a Sileno a Dionisio, el dios de la celebración. Muy agradecido a Midas por su hospitalidad con su amigo, prometió a Midas satisfacer cualquier deseo que tuviera. Midas echó un vistazo codicioso a su entorno. A pesar del lujo en el que vivía, ninguna cantidad de joyas preciosas, seda fina o decoración espléndida le parecía suficiente. A su vida le faltaba brillo. Así que musitó: deseo que todo lo que toque se convierta en oro. Dionisio le advirtió al rey que pensara bien su deseo, pero Midas estaba seguro. El dios entonces no pudo hacer otra cosa y prometió al rey que a partir del día siguiente todo lo que tocara se iba a convertir en oro. Al alba, tras una noche inquieta y trufada de pesadillas, Midas despertó ansioso por conocer si su deseo se haría realidad. Extendió su brazo tocando una pequeña mesa que inmediatamente se convirtió en oro. Midas saltó de felicidad. Luego tocó una silla, la alfombra, la puerta, su bañera, las cortinas, la jofaina, el ramo de flores que reposaba sobre la chimenea, la alfombra, un pequeño perro patada al que él tenía especial manía, y así siguió corriendo enloquecido por todo su palacio hasta quedar exhausto y feliz al mismo tiempo. En su toque más ligero, las paredes del palacio se transformaban y las estatuas de piedra se volvían brillantes y las copas tintilaban. Corría por su casa en frenesí lujurioso, tocando cada cosa para que tuviera un brillo lustroso y deslumbrante. Se sentó a la mesa a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para oler su fragancia, pero al tocarla, la rosa se convirtió en oro. Esto le causó cierta decepción y se dijo mentalmente que debía disfrutar de las rosas, pero sin llegar a tocarlas. Sin pensarlo, tomó una uva del cuenco que habían dejado los criados para él, pero casi se destrozó sus dientes porque la fruta se había convertido en metal en su boca. Lo mismo sucedió con una rebanada de pan cuyas migas cayeron titilando en el suelo, y un vaso de agua que se congeló al instante en destellos áureos. De repente, el éxtasis que sentía se convirtió en congelado miedo que se arrebujó en su garganta.
Las lágrimas brillaron en sus ojos y en ese momento su amada hija entró en la habitación para saludarlo como hacía cada mañana. Antes de que él pudiera detenerla, la hija se abalanzó a su cuello y lo abrazó, convirtiéndose al instante en una estatua de oro. Una estatua perfecta, reluciente, deslumbrante, pero fría y muerta. Desesperado y temeroso, alzó los brazos al cielo y le rogó a Dionisio que le quitara esa maldición. El dios escuchó las súplicas de Midas y se apiadó de él. Le dijo a Midas que fuera al río Pactolo y se lavara las manos. Midas así lo hizo. Corrió al río y se asomó a ver el oro fluir desde la punta de sus dedos. Por ese motivo, tantos griegos acudían a ese río para cribar sus orillas, donde de vez en cuando encontraban una pepita olvidada. Eran las últimas briznas brotadas de la punta de los dedos del rey Midas, librándose de su maldición. Como Dionisio era bueno y generoso, cuando el rey volvió a casa, todo lo que Midas había tocado había vuelto a la normalidad. Sin embargo, al alivio que sentía al ver a su hija de nuevo correteando por los jardines de rosas y al poder saborear de nuevo la comida, un destello malvado seguía titilando en el fondo de sus ojos oscuros. Habría hecho bien en renunciar al oro de esa forma. En el siglo XIV, el monje budista Yoshida Kenko observó que la ambición nunca llega a su fin, frase que por sí sola podría explicar perfectamente por qué Midas se metió en problemas de semejante forma. Este fenómeno ha sido estudiado por la psicología ampliamente, llegándose a la conclusión de que la ambición es una característica que persiste durante largos periodos de la vida de un individuo. Alguien con mayores niveles de ambición, de forma general, normalmente seguiría siendo así y podría decirse que no se trata de una de esas características que, si no la usas, la pierdes. Asimismo, es una característica que permea a casi todas las áreas de la vida de las personas. A menudo observamos desde fuera a las personas ambiciosas como máquinas de demolición, que no se detienen ante nada ni ante nadie y en ningún aspecto de sus vidas. Van de punta en blanco, se conocen todas las variedades de sushi, hablan con un vozarrón intimidatorio y hasta nos parecen más altos de lo que en realidad son. Ser ambicioso es lograr ante todo, no por el logro en sí mismo, sino por el hecho de distinguirse de los demás. Seguramente, si fuéramos la última persona en la Tierra, tendría poco o ningún sentido ser ambicioso. La ambición a menudo se confunde con la aspiración, a diferencia de la mera aspiración, que tiene una meta particular, porque se aspira a alcanzar un trabajo, a escalar una montaña, a cortejar a una determinada persona. La ambición es un rasgo, es una disposición y como tal es persistente, es omnipresente. Ocupa cada poro y cada átomo del cuerpo de la persona ambiciosa. Una persona no puede alterar su ambición más de lo que puede alterar cualquier otro rasgo de carácter. Habiendo logrado una meta, la persona verdaderamente ambiciosa pronto formula otra meta por la cual seguir esforzándose. En muchas tradiciones orientales, la ambición es vista como un mal que, al atarnos a las actividades mundanas, nos aleja de la vida espiritual y sus frutos de virtud, sabiduría y paz. En cambio, en Occidente, la ambición es alabada como condición previa, precursora del éxito, aunque el propio canon occidental tiende a oponerse a ella. Por ejemplo, en la República, Platón dice que, al estar desprovistos de ambición, los hombres buenos evitan la política, y eso los deja a merced de los hombres malos y sus ambiciones. Incluso si es invitado a hacerlo, un hombre recto y sabio se negaría siempre a gobernar, porque los hombres rectos y sabios no son ambiciosos. Aristóteles tenía una visión más matizada de la ambición. En su obra Ética a Nicómaco, define la virtud como una disposición a apuntar al término medio entre el exceso y la deficiencia. Por ejemplo, los que corren de cabeza buscando enfrentarse cara a cara al peligro son temerarios, mientras que los que huyen de todo peligro son cobardes. Pero el valor
se encuentra en un punto medio. Y así, si bien es posible fallar de muchas maneras, es posible tener éxito de una sola forma, por lo que el fracaso es fácil y el éxito difícil. De igual forma, las personas pueden ser malas en muchos sentidos, pero buenas en uno solo. Aristóteles continúa discutiendo las principales virtudes y sus vicios asociados, y en la esfera del honor y de la deshonra encuentra precisamente la ambición como el exceso vicioso y la falta de ambición como la deficiencia viciosa, y la ambición adecuada, motivada, como la media virtuosa. Y hasta el día de hoy, las personas, 2000 años después, todavía hablamos, influidos por Aristóteles, de la ambición como saludable, enfermiza o de la falta de ambición. Este gusto por seguir el camino del medio ha sido heredado en una tradición cultural que tiene su raíz en los griegos mismos, que nos enseñaron que cosas como la ambición desmedida de Midas puede hacernos profundamente infelices y condenarnos a la soledad eterna. Quizá por eso la ambición es una maldición cotidiana. Las personas muy ambiciosas son sensibles a la resistencia y al fracaso y experimentan una insatisfacción o frustración casi constantes. Al igual que ocurrió con Sísifo, su tarea nunca se completa, y del mismo modo que ocurrió con Tántalo, su premio siempre está fuera de su alcance. Y así como Tántalo tenía una piedra colgando sobre su cabeza, las personas ambiciosas tienen la soga del fracaso colgando de su cuello. Los griegos, los que vinieron antes, nos enseñaron que en la vida pocas cosas son buenas o malas. Más bien, su bien y su mal dependen de lo que podamos o no podamos hacer con ellos. La bondad o la maldad de las cosas dependen de la actitud con la que las recibas. Las personas con un alto grado de ambición sana son aquellas que tienen su perspicacia y fuerza para controlar las fuerzas ciegas de la ambición, es decir, para moldear su ambición de modo que coincida con sus intereses y sus ideales, y para aprovecharlo para que no los destruya a ellos y a quienes los rodean. Las personas se encogen o se expanden según el grado de naturaleza de sus ambiciones. Así pues, la ambición necesita ser cultivada y refinada, pero también debe ser controlada y controlable. Igual que la habilidad de Midas para convertir en oro todo lo que tocaba, habría sido útil si Midas hubiera podido elegir qué convertir en oro. Sin embargo, esa ambición desmedida, descontrolada, lo condenó al hambre, al aislamiento y a la soledad. Si la ambición está mucho más desarrollada en los seres humanos que en los animales, se debe seguramente a que los seres humanos tienen la capacidad de proyectarse en el futuro, hasta el momento de la muerte, e incluso más allá. La perspectiva de nuestra eventual desaparición produce ansiedad acerca de nuestro propósito, nuestro valor y nuestro significado. En un intento por contener esa ansiedad existencial, nuestra cultura nos proporciona narrativas listas para usar de la vida y de la muerte. Cada vez que la ansiedad existencial amenaza con salir a la superficie de nuestra mente consciente, recurrimos de forma natural a la cultura en busca de comodidad y de consuelo, a las series de Netflix, a los vídeos de YouTube. Hoy en día sucede que nuestra cultura, o la falta de ella, que nuestra cultura está en un estado de cambio y de crisis, otorga un enorme valor al materialismo y, por extensión, a la ambición. El énfasis de nuestra cultura en la ambición es tal que la gente se ha vuelto inmune a la satisfacción. Habiendo adquirido una cosa, inmediatamente fijamos nuestra mirada en el siguiente objeto de deseo. Hoy, el objeto del deseo ya no es la satisfacción, sino el deseo mismo, igual que Midas, que era feliz cuando, al principio de su maldición, tocaba todo y todo se convertía en oro. Nos guste o no, nuestra sociedad se alimenta de la ambición y sin ella caería en la pobreza y en la anarquía. Y no solo nuestra sociedad, la ambición se encuentra en el fondo de todas las sociedades exitosas. Los sistemas políticos diseñados para controlarla o eliminarla han terminado en un fracaso absoluto. Pero la ambición es una bendición mixta. Las personas que son consumidas por la ambición
se obsesionan por completo con el objeto de su ambición. Igual que sucedió a Midas, sus vidas se reducen a poco más que a tocarlo todo desesperada y angustiosamente para convertirlo en oro, en busca de un propósito y de un sentido. A pesar de que han satisfecho con creces todas sus necesidades razonables y más, son totalmente incapaces de redirigir sus impulsos y deseos hacia otras cosas superiores. Después de un tiempo, la ambición se vuelve vergonzosa y las personas que se avergüenzan de su ambición pueden esconderla detrás de una personalidad cuidadosamente elaborada, de una máscara. Por ejemplo, las personas que se postulan para un cargo político porque anhelan el poder, pueden decirles a los demás que lo que realmente quieren es ayudar a la gente o servir a su país, mientras critican a todos aquellos que, como ellos, igual que ellos, desean poder. El engaño es un resultado común de la ambición, al igual que la envidia y el rencor. Así pues, ¿es la ambición buena o mala? Parece que los griegos, los que vinieron antes, tenían una solución a este dilema. Verán, es que no les he contado a ustedes el final de esta historia. Uno podría pensar que Midas había aprendido la lección, pero no fue así. Unas semanas más tarde, había olvidado lo mal que lo había pasado y en una de sus excesivas bacanales insultó al dios Apolo, asegurando que Pan era mejor músico que él. Apolo entonces rió con desdén y le dijo que seguramente tenía las orejas de un asno por cometer tamaño error de juicio. Cuando Midas se miró al espejo, descubrió con estupor que dos enormes orejas cubiertas de pelo gris habían brotado a ambos lados de su cabeza. Horrorizado, traumatizado y acomplejado, Midas se puso un enorme turbante que ocultaba las lanudas protuberancias ante sus súbditos. Solo podía verlas su barbero, quien prometió que no diría nada a nadie. Sin embargo, el secreto bullía en el interior del pobre hombre como aceite hirviendo, y una tarde, consumido por la necesidad de contárselo a alguien, salió corriendo de la ciudad, recorrió varios kilómetros, cavó un hoyo en el suelo y, hundiendo en él su cara, murmuró: «Midas tiene orejas de burro». En el lugar donde el barbero había enterrado sus palabras, nació una madeja de cañas. Cuando el viento soplaba entre sus ramas, se elevaba el eco de su voz, empujada por la brisa, y susurraba a quien quisiera oírlo: «Midas tiene orejas de burro». Así fue como la gente se enteró de la desdicha del rey Midas. Tanto oro, tanto lujo, tanto boato, y donde otros líderes, emperadores y reyes fueron honrados con estatuas y templos, su gente lo recordaba ligeramente distinto. Por las profundidades del río brillante, bañado por su ambición y pecado, y por los insultos que se atrevía a susurrar a sus espaldas el viento frigio.